Nuestro tema para esta ocasión será grandes virtudes cristianas. Déjeme decirle, no se acongoje, no se preocupe, porque seguramente usted está pensando ahorita, ah caray, ¿cuántas de esas virtudes yo no tengo? Y soy cristiano. Un verdadero cristiano es un ser virtuoso por naturaleza, pero me estoy refiriendo a la naturaleza espiritual. Obviamente no se nace con esas grandes virtudes que estoy anunciando como tema. Estas grandes virtudes vienen como consecuencia de un nuevo nacimiento, de una nueva vida. Pero ese nuevo nacimiento o esa nueva vida solo se logra por medio del Espíritu Santo. Estoy refiriéndome a personas convertidas, personas que ya tuvieron un encuentro personal con Jesucristo, personas que decidieron recibir a Jesucristo en su corazón. A partir de ese momento empieza una vida nueva, empieza lo que la santa palabra de Dios llama regeneración o nuevo nacimiento. Y son estas las personas que demuestran grandes virtudes cristianas. Vayamos a la santa palabra de Dios y busquemos la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, los versos del 5 al 8. Este es un sermón expositivo y vamos a estar utilizando las Sagradas Escrituras. Repito la cita, segunda de Pedro, capítulo 1, versos de 5 al 8. Así dice la palabra de Dios: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Este sería el primer punto de nuestro sermón de este día, basificado en el verso 5 del capítulo 1 de segunda de Pedro. Ponga su atención, por favor, porque este punto tiene subpuntos. Como usted lo habrá notado, volvemos a leerlo. Dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. O sea, ¿cuántos subpuntos sacaríamos de este punto número 1? Vamos a ver. Habla de diligencia, habla de fe, habla de virtud y habla de conocimiento. Entonces son 4 subpuntos del punto número 1. Pasemos al punto número 2 en el verso 6. Dice así: al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. Entonces, ¿cuántos subpuntos hay en el punto número 2? A ver, habla de dominio propio, paciencia y piedad. O sea que son 3 subpuntos. Tómelo en cuenta, por favor, porque vamos a regresar para considerar cada subpunto de cada punto. ¿Me estoy dando a entender? Yo creo que la iglesia de El Shaddai
Es una iglesia que ya ha crecido en conocimiento y por eso estamos predicando con orden, estamos predicando con homilética. ¿Qué es la homilética? Es el arte de preparar sermones y exponerlos con éxito. Esto la iglesia del Shaddai ya lo domina. A estas alturas del partido ya todos lo dominan. Yo pudiera decirle hoy como el apóstol Pedro, todos debían de ser predicadores ya. Todos debían ya ser predicadores porque tienen ese conocimiento. Pasemos al punto número 3, verso 7. Verso 7, note que la misma palabra de Dios nos está sugiriendo los puntos que componen nuestro sermón. Dice, a la piedad, ¿qué cosa? Afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Este último punto de nuestro sermón solo contiene 2 subpuntos. ¿Es así o no es así? Porque la piedad es parte del anterior punto. Entonces, nada más queda amor fraternal, afecto fraternal y amor. 2 subpuntos. Vamos a regresarnos. Dice así, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Dice, por esto mismo, hago énfasis, por esto mismo, en vista de todo lo que hemos venido diciendo, es lo que sugiere, en vista de todo lo que hemos venido diciendo, por eso mismo, es decir, que es lo que ha dicho en los versículos anteriores. Por eso mismo, Dios nos ha dado a los creyentes todo lo necesario para vivir una vida de piedad, En el verso 3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y su excelencia. Dios nos llamó a cada uno de una forma individual a través de su gloria, pero luego el verso 4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Dios nos ha dado grandiosas y preciosas promesas, ya nos las ha dado. No que nos las va a dar, ya nos las dio. Por eso yo le digo que estas grandes virtudes cristianas se observan en personas convertidas, en personas que son verdaderamente cristianas. Ojo, por favor, ponga su atención. El Señor dijo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. No por decirse cristiano, usted es cristiano. No, Señor, hay que mostrar esas virtudes que vienen siendo el fruto, la consecuencia, el resultado de una vida entregada a Cristo Jesús. Viene siendo el fruto del Espíritu Santo. Por eso le digo, siendo así no cuesta trabajo. Estas virtudes surgen, se dejan ver de una forma natural. El verdadero cristiano no se forza por mostrar esas virtudes. Están innatas en su ser interior. Entonces la persona distingue y dice, ese es un cristiano,
porque ese no actúa igual que los demás paganos. Ese es un cristiano porque está mostrando sus virtudes. Y todo esto debido a que Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. En ese mismo verso 4, hemos sido participantes, dice, de la naturaleza divina. Observe esto y subráyelo, por favor, para que usted capte el hilo, capte la idea de este mensaje. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Estamos hablando de una naturaleza divina en la naturaleza humana. O sea que en el ser humano se demuestra la naturaleza divina de una manera natural, sin forzarse, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Hemos huido de la corrupción que existe en el mundo. Y ahora, por todas estas razones que antes hemos visto, por todas estas razones, dice el texto, vosotros también, poniendo toda diligencia, o sea, literalmente, juntando toda la diligencia que sea posible para lograr este fin. La vida cristiana no se puede vivir a menos que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Se lo repito, la vida cristiana no se puede vivir a menos que la tomemos con seriedad. A menos que la tomemos con seriedad. Porque en Hebreos 2:1 dice, por tanto, es necesario que con más diligencia, está hablando de lo mismo, diligencia, que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Por qué? ¿Para qué? Para que no sea que nos deslicemos. El apóstol San Pablo alguna vez pronunció como una especie de sentencia cuando dijo, ¿quién les ha enseñado? ¿Ustedes corrían bien? O sea, estaban mostrando estas virtudes, estaban agradando a Dios, pero de repente como que se frenaron y volvieron hacia atrás. ¿Quién les enseñó? Ustedes ya debían de ser maestros, pero ahora tengo que recurrir a los rudimentos de la doctrina para volverles a dar lechita espiritual cuando ya debían de comer alimento sólido. Y es que si no ponemos toda la diligencia, es decir, la atención, el ánimo, la disponibilidad, la voluntad incluida, si no nos preocupamos con diligencia, no nos ocupamos de nuestra salvación con temor y temblor, corremos el riesgo de deslizarnos. Así lo dice en Hebreos 2:1. Pero en Filipenses 2:12 dice, ocupaos. ¿Estamos ya entendiendo la palabra diligencia? Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y temblor. Ocúpese. Sí, ocúpese de su salvación. Usted se ocupa de muchas cosas en la vida. Usted se ocupa de trabajar, se ocupa de progresar, se ocupa de satisfacer sus necesidades, se ocupa de agradar a su pareja o a otras personas, pero sobre todas esas cosas, aunque nos parezcan buenas, debemos principalmente ocuparnos de nuestra
salvación con temor y temblor. ¿Por qué causa? Para que no sea que nos deslicemos. Esta es una virtud muy grande, muy importante en la vida del cristiano. La diligencia, la diligencia. En Apocalipsis capítulo 3, verso 11 dice: he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Está hablando de diligencia, de ocuparse, de ocuparse. Yo vengo pronto, dice el Señor. Retén lo que tienes, ocúpate de tu salvación, ocúpate de lo que has aprendido en la palabra de Dios, ocúpate de agradar a Dios, ocúpate de esos valores eternos, no los tengas en poco. Sí es cierto que somos la niña de los ojos de nuestro Señor, pero corremos el riesgo de deslizarnos. Por eso nos llama la atención el Espíritu Santo a ser diligentes. Y aquí el Señor nos avisa, dice: he aquí, yo vengo pronto, yo vengo pronto, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y entramos en materia. Dice el verso 5, sigue diciendo: añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Añadid a vuestra fe virtud. Añadid. Esta exhortación a que se procuren las virtudes cristianas significa que debe existir en cada creyente un cultivo diligente de todas las virtudes cristianas. Es decir, todo el paquete. Un verdadero cristiano no nada más manifiesta, demuestra una sola virtud, sino que todas las virtudes que componen la vida del cristiano se manifiestan todo el tiempo que vive sobre esta tierra. Ocupémonos de añadir a nuestra fe virtud. Significa que debe de existir en cada creyente, repito, un cultivo diligente de todas las virtudes cristianas. Debe de haber en cada creyente un progreso de una virtud a otra. Eso es lo maravilloso, lo precioso, lo hermoso de la vida cristiana, del cristianismo, que no estamos estacionados, no nos quedamos estancados, no nos quedamos atorados en un bache, sino que la verdadera vida cristiana va de progreso en progreso, va creciendo constantemente, va añadiéndole más y más y más virtudes a una sola virtud. Usted tiene una virtud, tiene que buscar la forma de añadir a esa virtud otras virtudes que agraden a Dios, que lo exalten. Porque aunque usted no lo crea, la vida del cristiano llena de virtudes alaba, exalta y glorifica a nuestro Dios. Él se glorifica en nosotros, Él se exalta en nosotros. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Añadid. Esta exhortación a que se procuren las virtudes cristianas significa que debe de existir en cada creyente, repito, un cultivo diligente de todas las virtudes cristianas. Que debe haber en cada creyente un progreso de una virtud a otra. Que debe de haber en cada creyente una acumulación de virtudes cristianas. O sea, abundancia, abundante, acumulación. Una sobre otra, sobre otra, sobre otra, sobre otra, sobre otra. Así es el verdadero cristiano. Por eso le digo que si alguien no observa estas o no manifiesta estas virtudes y le dice a usted que es cristiano, no es cristiano. Porque el verdadero cristiano debe de tener virtudes. El apóstol Pablo habla de una serie de virtudes que son imperativas en el cristiano. Si no existen,
entonces la experiencia cristiana, escuche, es falsa. Es falsa. Debe de haber una acumulación de virtudes todos los días. En ese sentido, el cristiano nunca se queda estancado. Y su crecimiento, aparte de ser simétrico, proporcional, es un crecimiento constante, creciendo, hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Es decir, acumulando y añadiendo virtudes una sobre otra. Virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dice así el verso 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Eso ya lo vivimos, ya lo pasamos. Ahora estamos en otro plano, en un plano de consagración, en un plano de manifestación de nuestras virtudes. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por eso mismo, añadid a vuestra fe. Añadid a vuestra fe. Significa aquí vuestra experiencia cristiana. A eso se refiere cuando dice añadid a vuestra fe. Es decir, añadid a vuestra experiencia cristiana. Añádanle virtud, o sea, excelencia, refinamiento, delicadeza. Dícese de los alimentos más ricos en vitaminas, proteínas, minerales, pero también en sabor. Delicatessen. Cuando nos dicen o nos mencionan la palabra delicatessen, inmediatamente pensamos que es algo excelente, es algo más allá de lo común y corriente. Estoy hablando a personas que conocen, que saben distinguir lo bueno de lo bueno. Es decir, que tienen un paladar o el sentido del gusto tan avanzado que no cualquier alimento les impacta, les impresiona. Y para eso hay los que se llaman catadores de alimentos, que nada más comprobar un poquito del manjar, saben si está en la clasificación de delicatessen o no, y de acuerdo a eso le dan la puntuación. Pues el verdadero cristiano que demuestra virtudes, que demuestra virtud sobre virtud, porque dijimos acumular, va acumulando, empieza a desarrollar una vida tan agradable, tan exquisita, tan delicatessen para sus familias, para sus conocidos, para la sociedad, para su país, para su nación. Y en ese sentido somos a olor grato. El que menciona la palabra de Dios, somos olor grato. O sea, que despedimos un aroma delicatessen, un aroma delicatessen. Yo llegué el otro día y bendito sea Dios, yo alabo al Señor por este equipo maravilloso de técnicos, gloria a Dios. Ya les pongo el título de técnicos, aunque todavía no lo sean. Este grupo de técnicos que son parte del grupo de alabanza. Y cuando llegaba un aroma que para mi gusto es un aroma agradable. Y no me aguanté las ganas y dije, ¿quién trae ese perfume? Porque huele rico. Algo así es el cristiano virtuoso.
que no solo se recibe el nombre de delicatessen por refiriéndonos a alimentos, sino por el olor grato. Dícese de los paganos mundanos, hijos del diablo, y añádale a usted lo que quiera, que huelen a azufre. Ese no es delicatessen. Nadie quiere oler a azufre y a nadie le gusta oler el azufre. Pero el cristiano despide un aroma exquisito, un aroma agradable, es ni más ni menos que es la experiencia de la vida cristiana, porque la vida cristiana no se vive con los ojos cerrados. Dios derrime, ¿qué dije? Derrime, perdón por el 4 u 8. Dios redime, Dios redime, Dios redime a la ignorancia de la torpeza. No sé si me da a entender, si estoy dándome a entender. Lo que quiero decirle es que no hay un solo cristiano, no hay un solo cristiano idiota, estúpido. No hay un solo cristiano tonto. Dios redime la ignorancia de la torpeza. El apóstol Pablo, cuando escribió su primera epístola a los Corintios, los corrigió porque supo que había entre ellos, fíjese bien, no virtudes dignas de mencionar, dignas de enseñar, dignas de publicar, sino todo lo contrario. Los exhorta porque llegó a encontrar entre ellos disensiones, serios pecados de inmoralidad, litigios entre los miembros de la iglesia, desórdenes en la cena del Señor, desórdenes en las reuniones, en los cultos. El apóstol deseaba que no se hablara mal de los corintios, que demostraran en su vida cristiana no estas cosas, sino virtudes, delicatessen, una vida exquisita, una vida agradable. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. A la virtud, conocimiento, nos dice el texto. A la virtud, conocimiento, es la última parte del punto número 1, es decir, del verso número 5. ¿Ya están allí? Seguramente usted en su hogar, en su casa, está usando la palabra de Dios, y si no lo ha hecho, le invito a hacerlo. Tome en sus manos la Biblia. Este es un estudio bíblico. Este es un estudio bíblico y vamos a considerar estas virtudes que para mí es la prueba de fuego del verdadero cristiano. El verdadero cristiano observa estas virtudes, es un verdadero cristiano. No tiene estas virtudes, no es un verdadero cristiano, aunque se congregue, aunque pague sus diezmos, aunque dé sus ofrendas, aunque haga lo que haga. Si estas virtudes no se manifiestan en él, esa persona no es cristiana. La última parte de este texto dice: a la virtud añádele ¿qué? Hay que agregarle ¿qué? Conocimiento. Gloria a Dios. Aquí mismo en la segunda de Pedro, pero en el capítulo 3, verso 18, dice: antes bien, creced en la gracia, ¿y qué más? Y el conocimiento, ¿de quién? De nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Y el verso que estamos ocupados leyendo es que el verso 5, la última parte, dice: a la virtud, conocimiento. A la virtud, ¿qué cosa? Conocimiento. Si desconocemos las cosas de Dios,
Si las ignoramos, Dios nos reprueba. Si desconocemos las cosas de Dios, estas cosas nunca nos van a atraer. Estoy hablando de atraer, de atracción. La gente que no es atraída por la palabra de Dios es porque ignoran esa palabra de Dios. Porque en cuanto usted empieza a tener el conocimiento de la palabra de Dios, queda cautivado. Queda cautivado. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, por ser de Dios, nos seduce, nos enamora, nos atrae, quedamos cautivados. Es hermosa la palabra de Dios, es hermosa la palabra de Dios. ¿A qué grado? Al grado de que todo lo que usted piense, hable, diga, actúe, lo va a hacer en base a este libro precioso que es la palabra de Dios. Esa es la característica principal de un verdadero cristiano, que vive la palabra de Dios. No solo la oye, sino que la vive. Dios no quiere oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Somos hacedores de la palabra cuando vivimos, actuamos, nos movemos, dormimos, hacemos todo conforme a la palabra de Dios. Y entonces mi papi nos identifica y nos dice: esos son mis hijos, porque viven conforme a mi palabra, que es la bendita palabra de Dios. Por eso es que a la virtud debemos agregarle conocimiento. Y luego pasamos al segundo punto de este mensaje. ¿Estamos de acuerdo o no? Al conocimiento, ¿cómo? Dominio propio. Está en el verso 6. Al conocimiento, dominio propio. Dominio propio se refiere, escúcheme, al control que uno debe de ejercer sobre los apetitos carnales. Eso es dominio propio. Es decir, el control que tenemos sobre los apetitos carnales. Félix, el de la Biblia, en Hechos de los Apóstoles, no el gato Félix, sino un personaje llamado Félix en Hechos de los Apóstoles, se espantó tremendamente cuando el apóstol San Pablo le habló sobre el dominio propio. Porque dice textualmente: pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga la oportunidad te llamaré. Porque no le estaba conviniendo que le hablara de estas cosas que él desconocía totalmente. Le estaba hablando del dominio propio. Cuando se deshace del apóstol, nos da a entender que no le convenía ese tema. No es así que usted se ha encontrado personas así que no les conviene y que inmediatamente le sacan la vuelta o cortan la conversación, o al rato ya si te veo ni te conozco porque me acabas de decir una verdad en mi vida. ¿Qué le faltaba a Félix? Dominio propio. Y el dominio propio, escúcheme bien, es un fruto del Espíritu. En Gálatas capítulo 5, que usted sabe que allí está el fruto del Espíritu, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y por último dice dominio propio. Por eso le digo que si una persona no ha renacido y por lo mismo no tiene al Espíritu Santo, ¿cómo puede tener dominio propio? No puede tener ese dominio propio que dijimos que se refiere al control que uno debe de ejercer sobre los apetitos carnales.
Es decir, esos que nos ofrece el mundo. Ese mundo del que el Señor nos dice que nos salgamos. Salid en medio de ellos, dice el Señor. Salid en medio de ellos. No toquéis lo inmundo y yo os recibiré. ¿De que a quiénes ellos se refiere el Señor? Del mundo. Entonces es así que el cristiano que no le ha añadido a la virtud dominio propio, entonces todavía cae en tentación y cada rato ofende a Dios y cada rato se vuelve esclavo del vicio, de los vicios, de carnalidades. Pero el verdadero cristiano tiene, ¿qué dijimos? Dominio propio. Dominio propio, gloria a Dios. Y luego dice, al dominio propio, ¿qué? Al dominio propio, ¿qué? Estamos en el verso 6. Al dominio propio, paciencia. Paciencia. El Señor Jesús en 2 ocasiones dijo, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Para perseverar se necesita la paciencia. El cristiano debe de ser paciente, paciente, hasta el fin, hasta el final, hasta el final. Y entonces, hasta entonces seremos ¿qué? Salvos. Cuando envió por primera vez el Señor Jesús a los 12 apóstoles, les dijo, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que perseverare hasta el fin, o sea, con paciencia hasta el fin, este será salvo. En el sermón profético, en San Mateo capítulo 24, verso 13, el Señor dijo, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Esta palabra se repite vez tras vez, tras vez, tras vez, como una llamada de atención para el cristiano. Gloria al Señor. Pero luego dice el verso que estamos considerando, que es el verso 6, ¿sí? A la paciencia, por último, piedad. Este maravilloso subpunto realmente es maravilloso. A la paciencia, es decir, a la perseverancia, hay que añadirle piedad, o sea, espiritualidad. Eso es piedad, espiritualidad. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y por último, para que no se me aburran o fastidien y luego hagan comentarios y digan, el sermón del domingo estuvo muy largo, porque esa es la desventaja de tener las famosas redes sociales, porque usted externa todo lo que quiere. Si yo estoy así, mire, temblando de que en algún momento usted me mande a decir algo, trato de echarle todas las ganas, trato de ponerle todo lo que necesito ponerle para que no sea así, pero no va a faltar. Alguien me va a mandar por allí un mensajito, así se llama, un whatsappazo, ¿cómo se llama? Hágamelo saber, ¿verdad? Porque hay libertad de expresión. Ni modo, nos tendremos que aguantar. ¡Ánimo! ¡Ánimo, equipo! ¡Ánimo! ¡Ánimo! Qué bueno que nos digan, ¿verdad? Porque eso, en lugar de desalentarnos, nos anima a seguir adelante perfeccionándonos. Por último, el verso 7 dice, el verso 7, estamos en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 7, a la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Es decir, a la espiritualidad, que eso significa piedad, afecto fraternal. Y es que la verdadera espiritual
espiritualidad siempre debe de ir unida de amor hacia los hermanos. Esta es prácticamente la última virtud. Es significativo que el apóstol Pedro la haya dejado al final. Después de hablar de todas las otras virtudes, al final remata, como poniéndole la cereza al pastel, diciendo, pero todo eso sin amor. Ya el apóstol San Pablo lo había hecho en Corintios, hablando de la excelencia del amor. Si yo hablo lenguas angelicales y todos los dones, pero no tengo amor, nada soy. Nada soy. Aquí el apóstol Pedro nos exhorta a que le añadamos a la piedad, ¿qué cosa? Amor. Hebreos 13:1 dice, permanezca entre vosotros el amor fraternal. Pero favor de no confundir, hermanos. Yo tiemblo de veras cuando empiezo a notar que hay ciertas murmuraciones y chismes que luego me dicen, no, hermano, es que eso no es chisme, eso es ser comunicativo. No, señor, al chisme se le dice chisme y al comunicativo se le dice comunicativo. Y me da temor que la iglesia se vuelva chismosa y murmuradora usando los medios que tenemos, las redes sociales. Me da pendiente que la iglesia pueda caer en ese terrible pecado de murmurar y de chismografiar. No sé por qué ustedes me lo van a decir. ¿Me puedo salir tantito para acá? Porque ya me cansé de estar aquí. Ustedes me lo van a decir si estoy bien o estoy mal, o son nada más suposiciones mías, o son, no sé. Pero qué curioso que la iglesia se comunica a través de las redes sociales entre la iglesia, pero al pastor ni un saludo. O sea, me vengo enterando que fulana de tal le mandó un mensaje a sutana, incluyendo a las hijas del pastor. Y se refirió a toda la iglesia, pero al pastor no lo tomó en cuenta para nada. ¿No es eso el querer ocultar algo que puede ser el detonante de algo que pudiera ser a futuro malo entre la iglesia del Señor? No confundamos el amor fraternal. No confundamos, nótelo. No habla de amor nada más amor, sino habla del amor fraternal, que es un amor limpio, es un amor puro, es un amor que no hace acepción de personas, es un amor que no es racista, es un amor que es parejo. También se toma en cuenta al pastor y también se toma en cuenta al que hace la limpieza en la casa del Señor. Se toma en cuenta a todos, porque para todos es el amor fraternal. Dice el apóstol Pablo a los hebreos, permanezca el amor fraternal. Permanezca. Y si habla de permanecer, significa que ese amor fraternal se puede perder. Ojo, se puede extinguir. Ojo, se puede deteriorar. Ojo, el amor fraternal se puede corromper por el mal uso. Por eso dice el apóstol Pedro aquí, el apóstol Pablo, permanezca siempre el amor fraternal. Y el Señor Jesús en primera de Juan dice, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. ¿Qué le hace falta? Amor fraternal. Amor fraternal. Y en primera de Juan 3:10 dice, todo aquel que no ama a su hermano, así de tajante, así lo dice, no es de Dios. Aunque digan que sí pertenecen a Dios, no es de Dios. No es de Dios. ¿Por qué? Porque no ama a su hermano. Y vuelvo a repetir, sin distingos.
No nada más el que me cae bien. No nada más el que me hace favores. No nada más el que me presta dinero cuando necesito. No nada más cuando me escucha cuando tengo algún problema. No. Todos deben de ser depositarios de amor fraternal. Gloria a Dios. Todo aquel que no ama a su hermano no es de Dios. Y el afecto fraternal, amor. El amor no debe de estar limitado únicamente a los hermanos de la fe. El amor debe de ser la ley que determine todas nuestras acciones como cristianos que somos. ¿Hasta qué punto hay en nosotros el interés de que se manifiesten estas virtudes que son típicas de la vida cristiana? ¿Hasta qué punto? Si no lo habías considerado, yo te invito cariñosamente, amablemente, a considerar que es importante manifestar estas cuantas virtudes que hoy la palabra de Dios nos sugiere. Que Dios bendiga la predicación de la palabra. Muy buenas tardes, hermanos. Es un placer dirigirme a ustedes para saludarlos en donde quiera que se encuentren. Y deseo fervientemente que la paz de Dios sea con todos ustedes ahora y siempre. Que Dios les bendiga. Amén.